Mis más profundos agradecimientos al Colegio Odontológico del Perú para esta exposición en nuestro programa Jueves Científico. El tema que voy a tratar es la medicina hiperbárica en odontología. Preferiría llamarlo como una nueva rama de la profesión medicina hiperbárica odontológica. Eh, He sabido que pueden escribirnos al correo prensa.tvcop@gmail.com. Eh, en primer lugar, quisiera explicarles cuál va a ser la metodología que vamos a emplear. Vamos a hacer un resumen de lo que es la medicina hiperbárica y subacuática, sus fundamentos científicos, sus definiciones, las acciones que tiene el oxígeno dado a presión y las patologías generalmente tratadas con oxígeno hiperbárico. Y después tocamos ya a profundidad el tema de la medicina hiperbárica odontológica. Y vamos a tratar el tema más importante que consideramos nosotros respecto a las intervenciones quirúrgicas en cabeza y cuello en tejidos irradiados, bajo la lógica de que si estas intervenciones que tienen un alto índice de fracaso son factibles de ser tratadas y de tener éxito con medicina hiperbárica, cuanto más otras patologías maxilofaciales, odontológicas, llámese abscesos, osteomelitis, dehiscencias de heridas, etcétera, etcétera, infecciones, ya pasan a ser un campo mucho más fácil de tratar con medicina hiperbárica sabiendo sus fundamentos. En primer lugar, muchas tecnologías médicas han nacido primero en las guerras. Recordémonos del proyecto Manhattan, la bomba atómica en Japón mató cientos de miles. ¿Qué cosa es ahora? Medicina nuclear, radioterapia para curar el cáncer, insumos radiactivos para una serie de exámenes auxiliares. ¿Qué cosas son los ecógrafos, los tomógrafos, los resonadores? No son otra cosa que lo que eran los radares, los sonares que fueron utilizados primero en la guerra. Igual ocurrió con la medicina hiperbárica. Por eso, parafaseando a los americanos, la medicina hiperbárica comenzó en el fondo marino a través del buceo profundo, el buceo bélico. De ahí pasó a la NASA para poder hacer todas las investigaciones para que el hombre vaya al espacio. Y dicho sea de paso, logró ir al espacio porque fue dentro de una cámara hiperbárica individual, que es la cámara hiperbárica más perfecta que se ha fabricado hasta el momento y que permitió que el hombre vaya al espacio. Y de ahí ya pasó a nuestros hospitales. ¿Qué cosa es la medicina hiperbárica subacuática? Es una rama de la medicina general que estudia la etiopatogenia, estudia los efectos y consecuencias de los accidentes que se producen en el ser humano cuando respira aire u otros medios gaseosos a mayor presión que la del nivel del mar. Por supuesto que esta respiración de medios gaseosos a mayor presión del nivel del mar se usa en una serie de actividades del ser humano. Ejemplo, en la parte bélica, la parte comercial, exploración de petrolera, en minas que usan socavones mineros, en altura, en fin, en una serie, en buceo deportivo, en una serie de actividades del ser humano. Por tanto, todas las personas que trabajan en este campo de acción, por ejemplo, en la acción bélica, la parte de submarinos, buceo militar, el buceo de comandos, en la parte deportiva se calcula que hay entre 45 a 50 millones de buceadores deportivos en el mundo. En la parte comercial
la exploración y explotación de recursos marinos, socavones mineros, trabajos en cajones neumáticos, minería, plataformas petroleras, etcétera, etcétera. En el campo científico, el estudio, por ejemplo, de la flora y fauna de los fondos marinos, en la prospección petrolera, en la preparación de astronautas, en la arqueología submarina, en fotografía submarina y también en los efectos del mal de monje. Y en la parte del, de la parte de patología, o sea, en la parte netamente médica, en los programas preventivos, en los programas de tratamiento de patologías, en la parte de investigación, en la parte de no solamente en la actividad científica, sino también en la parte de la docencia, ¿no? La docencia universitaria, la docencia en institutos. ¿Qué cosa es la oxigenación hiperbárica? La oxigenación hiperbárica viene a ser una terapéutica creada por esta especialidad de la medicina hiperbárica y subacuática, que consiste en darle al paciente oxígeno al 100%, pero a mayor presión que la del nivel del mar. Y esto se realiza introduciendo al paciente en una cámara que es hermética, que le llamamos cámara hiperbárica, y se le aplica el oxígeno dado a presión, basado generalmente, en especial en la ley de Henrys. La ley de Henrys dice que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas. Esta tecnología se basa en dosis y protocolos. Las dosis es la cantidad de presión que aplicamos al paciente de acuerdo a la patología, y los protocolos el número de sesiones que debe realizar para curar ciertas patologías. La oxigenación a presión también es llamada oxigenación hiperbárica, medicina hiperbárica, la sigla OHB, que es la oxigenación hiperbárica. Tener presente de que el oxígeno dado a presión se transforma en un fármaco que tiene más de 80 acciones terapéuticas conocidas hasta el momento. Es una técnica indolora, es no invasiva, tiene mínimos efectos secundarios y mínimas contraindicaciones. Es muy importante para entender por qué se aplica en las patologías, en diversas patologías, es saber las propiedades que tiene el oxígeno dado a presión. A nuestro entender, y nuestra sociedad defiende la posición de que la oxigenación hiperbárica no debe ser aplicada por patologías, sino por las acciones que tiene el oxígeno a presión como fármaco. No en patologías limitadas, sino se puede aplicar en muchísimas patologías en base a esas propiedades. Ejemplo, las propiedades inmediatas, ¿no? Primero, que se rige por todas las leyes físicas que gobiernan en el universo el comportamiento de los gases y los líquidos. Desplaza a todos los otros gases disueltos en el organismo. Vamos a poner como ejemplo monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene la propiedad de formar con la hemoglobina un compuesto muy estable que es la carboxihemoglobina, pues la única forma de eliminar y romper la carboxihemoglobina es a través del oxígeno a presión, que reemplaza al monóxido en los casos de intoxicación o envenenamiento. Otro factor importantísimo es que satura la hemoglobina
al 100% rápidamente, incluyendo también en el sistema venoso. Incrementa la presión parcial de oxígeno a más de 2000 milímetros de mercurio. Se disuelve en todos los fluidos orgánicos, en altas dosis. Perfunde todos los espacios tisulares del organismo. Se entrega a la célula o a la economía sin consumo de ATP, o sea, sin consumo energético. Simplemente se entrega por gradiente de presión, porque la molécula de oxígeno camina y es entregada a todas las células orgánicas solamente por la fuerza de la presión que tiene la molécula. Por supuesto que hay muchas otras acciones, pero quisiera mencionarle tal vez una de las que consideramos más importantes, la angiogénesis, o sea, la creación de nuevos vasos sanguíneos. Como vemos en la lámina, también disminuye la agresión plaquetaria, reduce la sobrecarga cardíaca, disminuye los valores de serotonina, dopamina, noradrenalina del sistema nervioso central, aumenta la irrigación cerebral, etcétera, etcétera. Pero es importante lo que ocurre con las personas diabéticas, que disminuye los requerimientos de insulina. ¿Por qué? Porque se utiliza la glucosa periférica muy rápidamente. Las acciones tardías son aquellas que se consigue con el oxígeno a presión después de varias sesiones, que pueden ser de 1 hora, hora y media, 2 horas, una vez al día o 2 veces al día, a depender de la gravedad del paciente. Como vemos en la lámina, tiene muchos efectos tardíos, siendo que hay unos más importantes que otros, porque al aumentar y estimular la neovascularización va a ser a todo nivel donde haya problemas circulatorios. Es importante, por ejemplo, la neutralización de la producción de alfa-toxinas en la gangrena gaseosa. El problema de la muerte de pacientes con gangrena gaseosa es debido a la alfa-toxina, que es tremendamente tóxica, es cardiotóxica, es hemolítica, en fin, y es neurotóxica. Y la toxina mata. Estimula la producción de colágeno, ¿no? Acelera la cicatrización en heridas hipóxicas. Así como vemos, hay muchas otras acciones. Bueno, como yo les decía al inicio, a pesar de que defendemos la posición de que debe ser empleado de acuerdo a las acciones fisiológicas y farmacológicas, se ha llegado en diversas partes del mundo, incluyendo en nuestro país, a determinar determinadas patologías en que debe ser usado. Generalmente son patologías que causan un alto índice de mortalidad. Embolismo arterial, enfermedades con presión en buzos, anemia por gran pérdida de sangre, intoxicación por monóxido, mionecrosis clostridial, etcétera, etcétera. En e-salud se reconocen también las mismas 14 patologías: quemados, radionecrosis, injertos y reimplantes, injertos en sufrimiento, colgajos en sufrimiento, en fin. Contraindicaciones, solamente hay una, que es la contraindicación absoluta, que es el neumotórax a tensión no tratado. Pero hay algunas contraindicaciones relativas, especialmente en la evaluación que hace el médico tratante, el médico hiperbárico. Tiene que considerar si el paciente puede o no ingresar, si hay una infección respiratoria aguda, si hay un enfisema con demasiada retención de CO2, si hay alguna lesión por rayos X, por ejemplo, las buclas enfisematosas congénitas, ahí hay que tener un poquito más de cuidado, fiebre no controlada. En el embarazo había mucho temor en usar la medicina hiperbárica en embarazo, pero después de la caída de la cortina de hierro, cuando se ve cómo actuaban los médicos de la ex Unión Soviética, en que tenían millones de personas gestantes que habían sido tratadas con óxido hiperbárico y nunca se había reportado un problema
de, de complicación. Merece especial atención la claustrofobia. En realidad la claustrofobia es muy pequeña. Lo que ocurre es que cuando el paciente se ve encerrado en la cámara hiperbárica puede tener un síndrome de ansiedad por estar confinado, pero no llega a ser claustrofobia, que es patológica. En desórdenes convulsivos también hay que tener cuidado. En aquellos pacientes que provienen, por ejemplo, del INEM o del instituto donde se trata el cáncer, hay que tener cuidado con la quimioterapia con doxorubicin o con cisplatinum. Y con disulfiram también, disulfiram era un medicamento que se usaba hace años para tratar el alcoholismo. Y el sulfamilón, o sea, el acetato de mifamide, que es lo que se aplica muchas veces para curar quemados o quemaduras. Las complicaciones. Hay una que es importante, que puede ser la intoxicación por oxígeno cuando se usan presiones o dosis que pueden tornarse tóxicas. Los barotraumas es lo mismo que ocurre cuando uno sube un avión y cuando el avión despega, en que se tapan un poquito los oídos, pero generalmente barotraumas dentales también ocurre cuando hay una obturación que deja mucha capacidad de aire en la obturación, puede causar un dolor muy intenso en aquellas piezas dentales mal obturadas. Eh, Hay muchas aplicaciones que le llamamos no convencionales. Por ejemplo, policía de tránsito, en minas que se trabaje con cianuro, con mercurio, sobre todo minas de oro, en el cual puede causar envenenamientos o puede causar intoxicaciones severas. En petroquímicas también, en fábricas de pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también lo podemos aplicar en forma preventiva, en riesgo coronario, en la enfermedad de moda, en el estrés, en el mal de monje, ya sea leve o severo, incluyendo con un problema de edema cerebral severo que puede causar la muerte, que hemos visto muchos casos de eso. El cuestionamiento que hace la sociedad es, como les decía al inicio, que la aplicación por patología es muy limitada. Debemos considerar la aplicación de la OHB según las propiedades inmediatas y tardías que hemos visto, y no por patología, porque limita mucho los tremendos beneficios que tiene la oxigenación hiperbárica. Vamos a ver rápidamente los tipos de cámara hiperbárica. Tenemos una cámara hiperbárica portátil o individual, que es el traje de astronauta. Acá tenemos una cámara monoplaza donde entra el paciente solo y tiene una cúpula de un acrílico resistente en el cual permite que el paciente vea televisión o que vea a las personas que lo están cuidando, que están rodeando. Esta es una cámara, por ejemplo, que tiene equipamientos para respiradores hiperbáricos, bombas de infusiones hiperbáricas, tienen monitores hiperbáricos para pacientes que vengan en cuidado crítico. Y esto es una cámara multiplaza donde puede entrar más de una persona y que lo usamos generalmente para tratamientos de buzos que estén graves. Acá tenemos otra cámara multiplaza donde pueden entrar varios pacientes a la vez, acompañados por un médico, por una enfermera. Nuestra sociedad se enorgullece de tener algunos logros científicos y técnicos. En primer lugar, tenemos trabajos científicos publicados en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Tenemos un premio, Presidente de la República, al desarrollo tecnológico en la fabricación de cámaras hiperbáricas. Tenemos un reconocimiento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores a un Congreso Internacional de Medicina Hiperbárica que realizamos los días 2, 3 y 4 de diciembre del 2009 a solicitud del Ministerio de Salud. Tenemos el reconocimiento de la especialidad por la Facultad de Medicina de Poliurnanoe de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que fue prácticamente la primera universidad sudamericana en crear la especialidad. Muchos otros logros que se han tenido posteriormente en la capacitación a médicos
a enfermeras, odontólogos, técnicos, prácticamente para todo el país: Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Huacho, Lima, Pisco, Ica, Arequipa, Tacna, Cusco, Ayacucho, Tarapoto, en fin, se han preparado en la sociedad médicos para prácticamente todo el país. Acá vamos a ver algunos de los casos que los vamos a mencionar muy rápidamente porque son casos más médicos. Por ejemplo, un coma vegetativo, ¿no? Este caso, lo vamos a mencionar rápidamente, fue un caso de una inyección de anestesia local que produjo un paro cardiorrespiratorio y dejó a esta niñita 7 meses en un estado de coma vegetativo. Acá lo tenemos después de haberles hecho unas cuantas sesiones de medicina hiperbárica. Las heridas problema cierran muy rápidamente. Las trombosis, por ejemplo, en niños, en 5 o 6 sesiones prácticamente desaparecen. En casos, por ejemplo, también de trombosis arteriales por deficiencia de proteína C, tenemos prácticamente una cura muy rápida, evitando las amputaciones. En el caso de los niños quemados, la evolución en realidad es muy rápida. Acá tenemos otro caso de un quemado, prácticamente a las 10 sesiones ni siquiera queda una cicatriz. Seguimos con casos de trombosis arterial, especialmente en niños, parálisis cerebrales, ¿no? Heridas, por ejemplo, herida por aplastamiento con una cicatrización perfecta muy rápidamente, en enfermedades de Fournier, ¿no? En gangrena de Fournier, en politraumatizados, severos, con exposición ósea, y sin embargo cierran perfectamente, ¿no? Acá tenemos al paciente saludándonos. Este es un caso que lo presentamos en los Estados Unidos, en el caso de una psoriasis artrítica que había siendo tratado en hospitales por más de 8 a 10 meses. Como ven ustedes, una psoriasis bien severa, y sin embargo, a las 6 sesiones, prácticamente desaparecida todo el problema de psoriasis. En el caso de lesiones por heridas infectadas, porque tenemos que, como habrán visto ustedes en la lámina anterior, el OHB es un poderoso antibiótico porque tiene acción bactericida y bacteriostática, especialmente para anaerobios. Posterior a 7 sesiones, prácticamente la lesión, úlceras de decúbito o de otros orígenes, cierran muy bien. En los casos de pie diabético, que representan más del 60% de los pacientes que concurren a los servicios, tienen una evolución realmente espectacular, ¿no? Heridas por dehiscencias de herida que no cierran, por sacerectomías, etcétera. Después de 15 sesiones hay prácticamente un cierre completo. Quemaduras de tercer grado. Presentamos este caso porque este es un caso que nos autorizó en su momento nuestro querido Caitro Soto, que se quemó. Él era cajonero, ¿no? Era diabético y se quemó y le iban a amputar la mano. Sin embargo, cerró perfectamente. Claro, posteriormente Caitro falleció, que en paz descanse. Ventajas del OHB: disminuye las estancias hospitalarias, disminuye los índices de morbimortalidad y representa un mejor costo-beneficio. Acá tenemos la cámara hiperbárica que fue fabricada en el país con asesoría americana y que fue premiada por el Ministerio de la Producción como desarrollo tecnológico. Acá podemos entrar de lleno a los que nos toca hablar sobre la parte de la medicina hiperbárica odontológica. Hemos escogido el tema, porque es muy vasto, como ustedes verán, pero hemos escogido el tema más complejo, que es la cirugía y el rol de la medicina hiperbárica en cirugía de tejidos irradiados. Las heridas más complicadas en la cirugía maxilofacial son las que se producen en tejidos irradiados.